Miguel Ruiz, que él es el coordinador de los centros sociosanitarios provincial de Ciudad Real, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y él nos hablará de la experiencia en la coordinación sociosanitaria. Miguel, todo tuyo, adelante. Mi nombre es Miguel Ruiz, soy el coordinador de centros sociosanitarios de la provincia de Ciudad Real, del Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM. Y por alusiones de los comentarios de Pedro y efectivamente por parte de la coordinación que tiene que existir entre los centros y los servicios públicos de salud, desde luego no tengo por menos que estar completamente de acuerdo. Yo soy civil. Provengo del mundo sociosanitario, llevo 25 años trabajando en centros sociosanitarios. Estaba el 19 de marzo en mi casa celebrando el Día del Padre con mis hijos, me llama el SESCAM y me dice: tenemos un problema en Tomelloso, tenemos una residencia, Elder, que conoces muy bien, entre otras cosas la diseñé y la dirigí durante 20 años, y necesitamos que te hagas cargo de ella si puedes, ¿no? Entonces, con todo el miedo del mundo en el cuerpo y con el consentimiento de mi mujer, porque no quedaba otro remedio, pues acepté el encargo de hacerme cargo de la residencia, ¿no? En el camino para hacerme cargo, es decir, literalmente en el camino, me llaman y me dicen que me acaban de nombrar coordinador sociosanitario de todas las residencias de la provincia de Ciudad Real. Estos son 160 centros que tenemos en Ciudad Real, que teníamos que coordinar con 6 gerencias de atención integrada, es decir, 6 hospitales, y 2 consejerías con sus respectivas direcciones generales, Consejería de Bienestar Social y Consejería de Sanidad, ¿vale? Entonces, en este punto tendríamos que ir buscando esa coordinación, lo cual es un verdadero drama, ¿no? Más de 6.000 usuarios, que son los que tenemos en la provincia de Ciudad Real, y unos 4.000 profesionales. Esto es un pequeño universo de 10.000 personas directamente implicadas y muchas más de 30 y tantas mil indirectamente implicadas, ¿no? Aquí teníamos residencias de personas mayores, residencias y viviendas tuteladas, ¿vale? No eran solo residencias, sino el concepto de centro residencial. Residencias y viviendas tuteladas de personas mayores, personas con discapacidad, enfermedad mental, media y larga estancia, discapacidad física, personas con adicciones, personas sin hogar, menores, es decir, todo un mare magnum y un universo de diferentes necesidades, diferentes realidades y diferentes conceptos. Y todos ellos se engloban en la categoría de sociosanitario, ¿vale? Es decir, unas dependen de la Consejería de Sanidad, otras dependen de la Consejería de Bienestar Social, unas son sanitarias y otras son sociales, ¿vale? Y hay algunas, desde mi punto de vista, y ahora entraré en el porqué, en la consejería equivocada, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que todo el mundo tenemos que trabajar, pero hay que tener muy claro y muy definido exactamente en qué trabajamos, ¿no? Como coordinador, mi labor ha consistido principalmente en coordinar el apoyo sanitario que se ha ido prestando desde las gerencias, desde los hospitales a los centros residenciales, sirviendo de nexo de unión entre ambas, ¿no? Es decir, antes hablaba Pedro que él como coordinador regional pues tenía que dar apoyo a todos sus directores. Pues en mi aspecto era un poco similar, lo que pasa es que lo mío era gigante porque tenía tantas realidades y tantas historias y sobre todo tan complejo al existir 6 unidades diferentes, 6 hospitales, 6 gerencias con 6 equipos completamente diferentes y uno de los grandes problemas que existen desde el punto de vista de sanidad es que cada gerencia tiene su propia autonomía. Consecuentemente, pues cada uno tiene sus propios criterios, ¿no? Entonces, mi trabajo básicamente ha consistido en facilitar las relaciones, ¿no?, entre unos y otros. Como os decía, soy del mundo sociosanitario. Consecuentemente, entiendo muy bien y me he puesto siempre en el lugar de las personas que han dirigido las residencias y que han estado al frente de las residencias, pero al mismo tiempo me contrata el enemigo, me contrata el SESCAM, el Servicio Público de Salud. Consecuentemente, pues me ha dado una visión muy peculiar y muy particular de lo que es nuestro sistema. En estos 25 años que llevo al frente de centros residenciales, pues he trabajado en todo tipo de entidades. Me faltaban 2 elementos. Uno, el ser familiar, que he tenido la oportunidad de ser familiar
en esta pandemia porque me he llevado a mis padres a la residencia que dirigía, entonces he sentido lo que es el ser familiar. Y el segundo que me faltaba era desde el punto de vista de la administración, y ahora ya lo tengo. Y os garantizo que es una visión muy diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una experiencia francamente apasionante, ¿no? Es decir, profesionalmente apasionante. Personalmente dramática, pero profesionalmente apasionante, ¿no? Y como os decía, al mismo tiempo de esta coordinación también he sido, durante la pandemia, el gestor sanitario temporal de la tristemente famosa residencia Elder de Tomelloso, ¿vale? Es decir, ha sido famosa en toda España, en todo el mundo. A mí me han llamado periodistas de California, me han llamado periodistas de Chile, de la Europa Press, France Press, etcétera, preguntando. Y, bueno, pues por deferencia profesional, por respeto profesional, pues no hemos atendido a esos comentarios. Esta es la primera vez que intervengo en una comunicación pública. Doy gracias, aprovecho para dar las gracias que hayan pensado en mí para toda esta circunstancia y os cuento y contaros un poco la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Bueno, entonces, como yo nunca había trabajado para la administración, pues lo primero que pregunté es, bueno, exactamente cuál es el alcance de mi labor. Y lo primero que me dijeron es, pues tienes que dirigir el centro, por eso hemos pensado en ti, porque tienes que dirigir ese centro. Es un centro que conoces y hemos pensado en ti. Bueno, pues vamos para adelante, ¿no? Dije, venga. Entonces empecé a reflexionar exactamente cuál es el alcance sanitario de la dirección de un centro y cuál sería mi labor, ¿no? Dentro de esto. Entonces, lo primero que hago cada vez que tengo un reto de estas características, me voy al diccionario y ¿qué es el enfoque sanitario? Entonces, la OMS lo que define la salud es como el estado perfecto de bienestar físico, mental y social, y no solo lo que es la ausencia de enfermedad, ¿vale? Bienestar físico, mental y social. Esto nos va a marcar todo lo que es el devenir de toda nuestra relación, ¿vale? ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues de los médicos y de enfermería ni siquiera lo menciono porque obviamente sí que es sanitario y entonces, pues bueno, yo como gestor sanitario pues tenía que hacerme cargo de ello. Desde el SESCAM tuvimos que poner profesionales para cubrir la atención sanitaria de urgencias durante las 24 horas al día, que en esta residencia y en la inmensísima mayoría de residencias no existe. No es que se medicalizase la residencia, porque ese concepto no se ha barajado en ningún momento, aunque la opinión pública y los medios de comunicación sí que lo han trabajado en este sentido, pero bajo ningún concepto ha sido una medicalización de la residencia, lo cual hubiese implicado un médico 24 horas al día, al menos un médico 24 horas al día, lo cual no se produjo, ¿no? Pero sí que se reforzaron los servicios necesarios para poder dar una atención más sanitaria, propiamente dicho. En cuanto a atención directa, no tenemos que plantearnos si es sanitario o no es sanitario, es decir, cuidadores, aquí los llamamos gerocultores, son nuestros chicos principalmente. La atención directa es indudablemente sanitaria, es decir, todas las labores de atención a la dependencia son indudablemente sanitarias, ¿no? Consecuentemente, cuidar es sanitario, esto es así, dicho por Florence Nightingale y dicho por el NANDA, por los criterios NANDA. Entonces, pues ya vamos avanzando, ¿no? Es decir, en el análisis de qué es un centro, si somos sanitarios o sociales o sociosanitarios, pues vamos avanzando hacia lo sanitario, ¿no? Fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, indiscutiblemente profesionales sanitarios. Y en cuanto a los cuidados hosteleros, ¿qué pasa? Bueno, pues la alimentación, me lo planteé, dije, bueno, pues la nutrición ya es de por sí un dominio de enfermería, ¿vale? Pero en los centros residenciales se desarrolla una alimentación sanitaria, propiamente dicho, basal, adaptada a las patologías, a las necesidades de cada residente. Es una alimentación sanitaria. Si no fuese así, los residentes os garantizo que no iban a comer lo que comen, ¿no? Y esto lo sabemos todos los que hemos dirigido residencias, porque comerían mucho más bollería, mucho más dulce, mucho más grasa, mucho más... Y en las residencias no se les permite. Es una alimentación y una nutrición claramente sanitaria, ¿vale? Limpieza. Bueno, pues si algo ha pasado en esta pandemia de patito feo a cisne, desde luego ha sido el servicio de limpieza, ¿no? Es decir, lo que siempre está ahí como residualmente, lo que son los servicios de limpieza, en esta pandemia, en esta crisis, ha quedado como un elemento absolutamente esencial. La desinfección, el cuidado especial de todos los espacios, enseres, absolutamente todo. Las desinfecciones por parte del Ejército, de la UME, de entidades de las comunidades autónomas que han ido residencia por residencia, calle por calle, desinfectando, intentando
acabar con el bicho de la manera más agresiva posible con sus lejías, pulverizaciones de lejías, etcétera, etcétera, pues desde luego no puede haber habido algo más sanitario que ha sido la limpieza de una manera sanitaria dentro de las residencias. Entonces, ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos queda desde el punto de vista social dentro de las residencias? Pues que nos quedaría el animador sociocultural y la peluquera, pues poco más, ¿vale? Porque ni siquiera el trabajador social, porque el trabajador social, si nos atenemos a la definición de la OMS, pues también sería el bienestar social, consecuentemente el trabajador social también entraría dentro del punto de vista sanitario, aunque un poquito más traído por los pelos. Pero bueno, entonces todo tiene, en este sentido, todo tiene, y lo ha tenido siempre, un enfoque sanitario, ¿vale? En España, en el mundo que nosotros vivimos, es absolutamente residual el número de personas que acuden a una residencia que no sea por motivos de salud, ¿vale? Es decir, lo que es la residencia social que ha podido existir en otros momentos, que hablaba antes Pedro del modelo asilo anteriormente, pues esto hoy en día no existe, ¿no? Es decir, las residencias hoy en día existen para cubrir una necesidad sanitaria, no para cubrir una necesidad social. Entonces, esa coordinación sociosanitaria yo no la veo tan clara, sino hay que irnos enfocando no tanto a una coordinación, sino a una realidad sanitaria, ¿vale? Es un poco lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces, nosotros socialmente no nos engañemos, es decir, la sociedad no nos acepta, ¿no? Estamos mal vistos, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro, hay que aceptarlo. Todos sabemos que una residencia tiene un poquito de hotel, un poquito de hospital, no mucho, pero un poquito de hospital y un poquito de hogar. Hemos pretendido que fuese mucho de hogar, ¿vale? Pero esta realidad, las proporciones, pues, creo que han cambiado, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo hemos pretendido ser mucho de hogar, poco de hospital y poco de hotel, o en este sentido. Sí que es cierto que hay centros que son con una proporción mayor o menor y desde luego el que sí lo marca muchísimo esa proporción son los diferentes usuarios, ¿no? Entonces, en esta crisis lo que sí que ha quedado al descubierto es que lo poco de hospital no es poco, es mucho de hospital, o por lo menos de centro sanitario, porque, como decía antes Pedro, pues nosotros llevamos muchísimo tiempo, desde mediados de los 70, pero especialmente desde los 90, intentando construir un sector propio, buscando un hecho diferencial que nos dé una entidad propia, pero nos pasamos la vida justificando nuestra existencia entre la sociedad, ¿no? Es decir, defendiéndonos de no sé qué, de hacer nuestro trabajo, defendiendo de cubrir la necesidad que existe en esta sociedad, ¿no? Entonces, en esta pandemia que todo el mundo ha puesto la mirada en residencias, nuestra defensa que ha sido que las residencias no curan, sino que cuidan, y es verdad. Porque nosotros trabajamos con la cronicidad, se trabaja con la dependencia. Y esto no se cura, esto se cuida. Pero no curar no quiere decir que no seamos instituciones sanitarias, que no tengamos que valorar todo desde el punto de vista total y absolutamente con un enfoque sanitario. Y esto me llevó a reflexionar y me ha llevado durante este tiempo, 25 años después de estar en este tinglao, ¿qué pasaría si cambiásemos el enfoque? Si empezásemos a empoderar la vertiente sanitaria que nosotros tenemos. Pues creo, desde mi punto de vista, que la sociedad entendería mucho mejor qué es lo que hacemos, ¿vale? Es decir, socialmente está muy mal visto que otro cuide por ti. Nosotros somos latinos y pues esto lo llamamos en el ADN, honrarás a tu padre y a tu madre. La sociedad no acepta que alguien tenga que realizar una labor que te corresponde, cultural, religiosa y socialmente. Pero sanitariamente sí que está aceptado que los profesionales lo hacen mejor que tú y que los profesionales sí que pueden y, de hecho, dan un valor añadido a lo que es el cuidado, ¿vale? Y esto sí que es importante. Entonces, por supuesto, con humanización en la atención, con la atención centrada en la persona, con atención basada en apoyos, con planes de vida, con todo lo que se ha conseguido a lo largo de los años, pero llamando las cosas por su nombre. Es decir, somos un recurso sanitario. Y es así. Entonces, no es que, como decía antes, no es que tengamos que coordinarnos sanitariamente con los centros públicos. Y a mí me gustaría tener horas y horas para poder hablar de ello, con diferentes propuestas, con diferentes circunstancias, pero me tocan 10-12 minutos y tengo que ser muy concreto, ¿vale? Entonces, esto daría para congresos enteros, ¿vale? Y ahora que hay 1000 expertos en proceso de reconstrucción y reflexión acerca de la sociedad en general y las residencias en particular,
pues el mensaje que he escogido para esta pequeña charla y transmitir y que quede claro es que la salud ocupa el 100% de los servicios que presta una residencia. Sociosanitario solamente es un eufemismo de sanitario, ¿no? Entonces, somos lo que somos y esto es lo que a mí me gustaría dejar de alguna manera claro. Y para finalizar, simplemente un apunte, y que me gustaría dejarlo también muy claro, y es que esto no ha terminado, señores y señoras, esto no ha terminado. El virus se ha ido de vacaciones, estamos en verano y, consecuentemente, pues está descansando, pero bajo ningún concepto ha muerto, ¿no? Nos ha pillado una vez, pero no podemos permitir que nos pille de nuevo. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que estar muy, muy preparados. Para finalizar, mi máximo reconocimiento al cuerpo de enfermería de todas las residencias y de todos los hospitales, que son realmente los que han estado en trincheras sacando esta guerra, esta pandemia, y mi máximo reconocimiento a los directores que han estado al frente de estos equipos, ¿no? Es decir, la diferencia en mi experiencia en trincheras, la diferencia entre unos centros y otros la ha marcado directamente la calidad del director. Si hemos encontrado directores buenos, el drama ha sido menor, y si hemos encontrado directores que incluso algunos han desaparecido descabezando las trincheras, bueno, pues el drama además se le ha añadido el caos, y esto no se puede consentir. Fomentemos muchísimo lo que son la formación y la calidad de los directores, porque es la esencia de lo que son los centros sociosanitarios. Y hasta aquí puedo leer.